Yo los invito de que ustedes vayan a la palabra de Dios y busquen el libro de Gálatas. Y yo quiero que tengan en cuenta que vamos a estar hablando de los Gálatas por largo tiempo. Yo quiero invitarles a que en este comienzo de año hagamos un estudio profundo de lo que es el libro de los Gálatas. Lo vamos a exponer, vamos entonces a aprender qué es lo que Pablo quería con esta carta, cuál era la realidad de los Gálatas, quién era la iglesia, quién era esta iglesia, de dónde salieron, dónde pertenecían, cuándo les compartieron, cuándo se crearon las iglesias. Todo eso vamos a estar estudiando. Los Gálatas, ¿de qué hablará la carta de los Gálatas? ¿Ah? No me digan que de Jesús. Sí, a veces le dicen uno, de Jesús, pastor. Y no sé, muchachos, como leen la Biblia, como dicen por ahí, como dice el pastor Carlos, cuidado se hernian, ¿cierto? De leer la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a orar, a entregarle al Señor este tiempo, para que sea el Espíritu Santo de Dios conduciéndonos, llevándonos de su mano para exponer su bendita palabra. ¿Listo? Cerremos ahí donde están sus ojitos, fije su mirada y orémosle a Dios, digámosle: Dios, gracias te damos por este día de iglesia, gracias por permitirnos hoy estar juntos como congregación, Señor. Gracias porque hoy nos reunimos en torno a tu santo nombre. No hay ninguna otra razón por la cual nosotros estemos aquí hoy reunidos, Señor. Nos reunimos porque queremos conocer de ti, queremos intimar contigo, queremos que tú hables a nuestras vidas. Espíritu de Dios, que seas tú hablando a cada uno de los corazones de las personas que están aquí. Que seas tú, Espíritu de Dios, llevando a que estas palabras no se las lleve el viento, sino que entren en nuestra mente y bajen a nuestro corazón. Espíritu de Dios, yo te pido que tú me ilumines y que tú me ayudes a predicar con diligencia y con integridad tu bendita palabra. Que sea predicando lo que tú quieres hablarnos a través del texto, Señor, sin agregarle y sin quitarle, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tomemos asiento. Como les dije hace 8 días, les dije que íbamos a empezar a estudiar el libro de los Gálatas. Y vamos entonces a estar estudiando este libro en nada más y nada menos que en 14 sermones. En 14 sermones vamos a estudiar este libro de los Gálatas. En el día de hoy vamos a estar entonces hablando del sermón número 1, que es la introducción. Y aparte de esta introducción, ¿cierto? Luego vamos a entrar en cada uno de los versículos de los diferentes capítulos. Son 6 capítulos. Bien, entonces en este primer capítulo, en esta primera serie, va a ser una serie expositiva donde vamos a hablar de la introducción en el día de hoy. Hoy yo quiero que usted salga de este lugar, ¿cierto?, entendiendo de que no hay otro evangelio que usted y yo podamos predicar que el de Cristo Jesús. Que hoy salgamos de este lugar entendiendo, por ejemplo, que Gálatas es un libro que está en la Biblia. No le dé pena si usted no sabía, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Cierto? ¿Dónde está ubicado? Está después de 2 de Corintios, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan quién la escribió, por qué la escribió. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema central del libro de los Gálatas? Entonces, eso es lo que yo quiero que hoy nosotros salgamos con una idea y con el corazón muy dispuesto a seguir, ¿cierto? Viniendo fielmente a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Para hablar de estos 14 sermones, arrancando en el día de hoy, lo vamos a partir en 3 sesiones. ¿Listo?
Para el que esté tomando notas, así se va. Hoy voy a dar la introducción y luego viene entonces la primera sesión, si me la coloca ahí. En la primera sesión vamos a tener, la sección 1, vamos a tener 4 sermones. En estos 4 sermones vamos a estar hablando nosotros de la urgencia del evangelio verdadero, que tiene que ver entre los versículos 1 al 10. Vamos a estar luego hablando de un evangelio que viene del cielo y no de hombres, que es el versículo del 11 al 24 del capítulo 1. Luego vamos a estar estudiando los versículos 1 al 10 del capítulo 2, donde vamos a estar hablando de un solo evangelio para todos. Luego del versículo 11 al 22 estamos hablando del quinto sermón, que es el cuarto de esta sesión, que es justificados por la fe. Esta sesión tiene un nombre y es el evangelio bajo ataque, ¿cierto? Eso es lo que vamos a estar viendo en estos primeros 2 capítulos. Esta es la primera sesión del libro de Gálatas. Luego de pasar estos 5 sermones, arrancando hoy, vamos a tener un espacio, ¿cierto? Y ahí entonces, con la ayuda del Señor, Faber va a estar también predicando durante 2 o 3 sábados otro libro, ¿cierto? Otro libro que vamos a estar exponiendo, ¿sí? Y luego volvemos a la sesión 2. La sesión 2 está en la siguiente diapositiva, también tiene 4 prédicas. En estas 4 prédicas de esta sesión 2, esta sesión está entre los capítulos 3 al 4. Y aquí vamos a hablar el evangelio explicado. Es muy aplicativa esta parte. Sí, entonces vamos a hablar de los sermones. El primer sermón de esta sesión es, el título es Comenzaron por el Espíritu y ahora hay una pregunta. Y ahora por la carne, ¿cierto? Por el versículo que vamos a encontrar ahí. Vamos a hablar de la fe versus las obras. Vamos a hablar de Abraham como ejemplo en este sermón. Luego vamos a tener otro sermón que se llama La promesa es mayor que la ley. Y ese está entre los versículos 15 al 29. Luego viene el sermón número 8 que habla de esclavos a hijos, ¿sí? Y ahí estamos ya hablando del capítulo 4 del 1 al 11. Luego el último sermón de esta sesión es 2 pactos, 2 maneras de vivir. Y esto va desde el versículo 12 al 31. De verdad está muy, muy enriquecedor esta serie del libro de los Gálatas y yo quiero que ustedes aprendan a extraer al máximo, ¿cierto?, lo que el libro o el texto nos quiere enseñar. Esta es la sesión 2. Luego de esta sesión 2, entonces, va a venir paramos y por 2 semanas o 3 semanas, mi esposa va a estar hablando entonces de otra temática en otro libro, ¿correcto? Luego de eso, volvemos a la sesión número 3. Y en la sesión número 3 tenemos 5 temas. Y en esta sesión 5 vamos a hablar de el evangelio vivido. Y en esto entonces vamos a hablar de la firmeza en la libertad con que Cristo nos hizo libres, el versículo 1 al 12. Luego vamos a hablar el siguiente sermón y es andar en el Espíritu, el Gálatas 5 del 13 al 26. Vamos a hablar ahí, por ejemplo, de las obras de la carne y el famoso versículo de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Luego vamos a hablar de sembrar para el Espíritu Santo. Ese sería el 4 sermón. Perdón, me comí el sermón 12, que es la vida cristiana en comunión, que está de capítulo 6, del 1 al 5. Y luego el sermón 13, que es sembrar para el Espíritu, que es el capítulo 6, del versículo 6 al 10. Y terminaremos con el último sermón, que es el sermón 14, solo la cruz, que tiene que ver los versículos 11 al 18 del último capítulo, que es el 6 de Gálatas. Esta es la estructura que vamos a manejar. Yo voy a imprimir esto, lo voy a tener aquí cuando yo esté predicando, para que usted tenga siempre la estructura y sepa en dónde vamos. Y si alguien llega por primera vez, o sea, no diga, no, es que un amigo mío quiere ir, pero como ya arrancamos el libro de los Gálatas y vamos en la tercera sermón, ya que espere 12 semanas. No, ¿cierto? Se va a entregar aquí la estructura, más sin embargo, recuerde que todas estas temáticas quedan en nuestro canal de YouTube de la iglesia.
Allí en el canal de YouTube de la iglesia pueden encontrar los sermones de Melbourne y también los sermones del ministerio de Perth, ¿sí? Y también en Facebook, ¿cierto? En Facebook también se monta el video para que ustedes lo puedan observar. Entonces no hay excusas, ¿cierto? Mas, sin embargo, si se siente perdido en algún momento, se puede acercar a nosotros y se lo explicamos, porque la idea es que todos aprendamos. Aquí lo más importante es que usted venga a estas reuniones ¿cómo? Con hambre, ¿cierto? Con hambre de conocer la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esta estructura, yo quiero invitarles a ustedes que comencemos con el sermón del día de hoy, que es la introducción al libro de los Gálatas, que hemos titulado No hay otro evangelio. Yo quiero entonces, en este pedazo, yo quiero leer con ustedes los versículos del 1 al 10. Y yo quiero que me acompañen ustedes leyendo los versículos del 1 al 10. ¿Listo? Entonces dice la palabra de Dios en Gálatas lo siguiente. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Arranca Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, así arranca Pablo esta carta que tiene unas riquezas maravillosas. Y yo quiero que al comenzar este sermón o esta serie, yo quiero iniciar con una pregunta que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más acerca de lo que Pablo quiere enseñar o hablar en este libro. Pablo dice en el versículo 6 que él está maravillado que qué tan pronto se hayan alejado del evangelio que él os predicó. El verdadero evangelio, dice él. Y él arranca diciendo en los primeros versículos que el evangelio que él recibió no es un evangelio de hombres, sino que es un evangelio recibido de Jesucristo mismo. Y él dice, ¿qué tan rápido se alejaron de aquello que yo les enseñé a ustedes? Está diciendo entonces Pablo acá. Entonces, yo quiero arrancar con una pregunta. La pregunta es, ¿puede una iglesia que comenzó bien, con semejante pastor, con semejante apóstol como lo es el apóstol Pablo, terminar desviándose gravemente sin darse cuenta? Esa es la pregunta. ¿Puede una iglesia que comenzó bien terminar desviándose gravemente sin darse cuenta? Me explico un poco más. ¿Puede una iglesia que nació por el poder del Espíritu Santo de Dios terminar viviendo en la carne? ¿Puede una iglesia que recibió el evangelio puro, como los de Galacia, ¿cierto?, terminar abrazando algo diferente, creyendo que es una mejora al evangelio o una malinterpretación a lo que dicen las Escrituras? ¿Puede una iglesia desviarse? Es lo que yo quiero decirles. Esta pregunta nos tiene que resonar a nosotros durante todo este tiempo de sermón,
Porque el libro o esta epístola de Pablo a los Gálatas nos enseña que sí es posible. Que es posible pasar de unas buenas bases como las que Pablo enseñó allí en Galacia, un evangelio no corrupto, a pasar a estar siguiendo lo que no debería de ser, agregándole cosas para mejorarlo. Y por eso entonces, esta carta que usted y yo estamos estudiando, empezando a estudiar en el día de hoy, querida iglesia, no es una carta tranquila, por lo que acabamos de leer usted y yo, en solamente los primeros 10 versículos. No es una carta contemplativa, no es una carta suave. Si ustedes se dan cuenta, Gálatas es una carta que inicia muy diferente a las otras cartas. Pablo no los está animando, Pablo no les está exaltando alguna bondad que pueda tener la iglesia como lo hacía con los filipenses. No les explicaba como amor como lo hacía con los romanos o los de Corintios, aunque solucionaba problemas, él arrancaba primero resaltando como cosas buenas, ¿sí? Aquí Pablo, por decirlo así, arranca con los taches arriba, ¿sí? Que es el dicho. Gálatas, querida iglesia, es una carta que Pablo está escribiendo de emergencia. Así tenemos que ver nosotros esta carta. Una carta que Pablo escribe con el corazón en la mano y con una carga pastoral enorme. Y ya les voy a decir por qué una carga pastoral enorme en él. Porque el evangelio que él había predicado estaba en peligro. La vida espiritual de las personas que estaban allí en aquella iglesia estaba en peligro. Así que hoy estamos comenzando esta serie de 14 sermones de este libro, y yo quiero decirles desde ya, lo que aquí en el libro de los Gálatas nos está mostrando es que aquí está en juego, no es un tema secundario, es el evangelio mismo. Y eso es lo que quiere atacar Pablo con esta carta, y lo va a hacer sin rodeos. Porque Pablo está viendo que el evangelio, la enseñanza o la doctrina de estas iglesias están teniendo deficiencia y se han apartado de la verdad. Comencemos entonces inicialmente esta carta de esta carta de los Gálatas con una información general para luego, para que nos ubiquemos y luego podamos comenzar a ahondar en las enseñanzas y en las verdades maravillosas que tiene esta carta. Quiero que empecemos, primero que todo, confirmando. ¿Quién escribió esta carta? ¿Qué me van a decir ustedes? Pablo, así de sencillo. Pero lo que pasa es que usted se tiene que remontar a esa época. Era un documento que se escribía Pablo y eso empezaba a andar de lado a lado, porque es que esto fue para las iglesias. Entonces dice, ¿y cómo garantiza usted que ese sí era Pablo? ¿Sí? Entonces siempre que nosotros estudiamos la autoría de los libros de la Biblia, ¿cierto? Siempre van a haber posiciones donde dicen, no, ese no es Pablo. Pero la gran mayoría y los más conservadores atribuyen esta carta, hoy en día confirmada, al apóstol Pablo. Pero ojo, una de las razones por la cual hoy se reconoce que la autoría de Pablo en esto es porque fue una carta que fue escrita por Pablo, pero que desde el primer siglo la iglesia que había en aquella época, ¿cierto?, reconocía esa carta como autoría del apóstol Pablo. ¿Sí? Y eso tiene gran peso, porque no es una cosa que, es que en los 1700 se atribuyó, ¿cierto?, que esta carta la escribió Pablo. No. Nosotros no nos puede dar miedo a veces decir, pero es que usted que lee ahí una Biblia que uno no sabe ni quién escribió eso. El Señor ha sido celoso con la palabra de Dios.
y la ha guardado desde principio a fin. Por ejemplo, el libro de los Hebreos. No sabemos quién lo escribió, no hay una autoría. Y no podemos decir, no, muchos lo atribuyen a Pablo, otros dicen que Lucas, ¿cierto? Otros dicen que, se me va en este momento el nombre, que Pedro, el que anduvo también con Pablo, Bernabé, ¿cierto? Hay muchas cosas. Se dice, no se sabe Hebreos de quién es. Pero en esta carta, desde el primer siglo, la iglesia primitiva reconocía estos escritos como autoría de Pablo, ¿sí? Y los primeros padres apostólicos, o sea, después de los apóstoles, lo reconocían y lo abrazaban fidedignamente como una carta escrita por Pablo. Cuando se comparan con otros escritos por Pablo, guardan una gran semejanza. Entonces, ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita en el año 48 y 58 después de Cristo. ¿Listo? Eso fue escrito en esta época. Y es muy probablemente, óigame, muy probablemente la primera carta doctrinal que escribió Pablo. ¿Cierto? Esta posiblemente la primera carta. Y esto es importante reconocerlo. Porque si esta fue la primera carta doctrinal que escribió Pablo, o sea, la primera carta que él escribió, esto nos quiere a nosotros, nos tiene que llevar a entender que el primer gran conflicto que hubo en la iglesia, ¿cierto?, fue teológico y no moral. Porque lo que Pablo está tratando aquí en los Gálatas no es un asunto de moralidad, ni de pecado. Él está tratando, es un asunto teológico. ¿Y qué es ese asunto teológico que Pablo está atacando y está escribiendo con gran emergencia y que quiere dejar supremamente claro? El tema, todo gira alrededor de lo que Pablo nos va a hablar a nosotros en esta carta de los Gálatas, es cómo el ser humano puede llegar a ser salvo. Eso es lo que Pablo a nosotros nos va a enseñar, ¿sí? De esto trata, ya hacia alrededor de la pregunta de cómo es salvo el ser humano. Entonces, sigamos más adelante, vamos a ir desenrollando esta pita para seguir aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿A quién se le escribe esta carta? A ver, querida iglesia, ¿a quién se le está escribiendo esta carta? A los Gálatas. ¿Y quiénes son los Gálatas? Y usted me dice, los de Galicia. Sí. Otros dicen de Galacia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la carta a los Gálatas, ¿qué les parece si yo les digo, ustedes sabían que esta iglesia, cuando esta carta no está escrita a una iglesia en particular? O sea, que no existía una iglesia de Galacia, sino más bien era un conglomerado de diferentes iglesias que hacían parte de una región que se llamaba Galacia. O sea que cuando Pablo escribe esta carta, no se la está escribiendo a una sola iglesia. Pablo la está escribiendo a las iglesias de Galacia. Es como decir, a las iglesias de Victoria. No es a la iglesia de Melbourne. Nos cae a nosotros, pero es una carta escrita a toda una región. Así que debemos entender que Galacia, no era una ciudad, sino una región. ¿Dónde? Vamos a entender dónde era. En Asia Menor. Asia Menor, pastor, ¿dónde queda Asia Menor? Es lo que hoy por hoy se conoce como Turquía Central. Turquía. Mapa de Turquía en la parte central de Turquía, ¿cierto? Eso conforma a esas iglesias de ese lado. Ahora bien, estas iglesias no surgieron por casualidad. Estas iglesias fueron fundadas con sufrimiento. Estas iglesias fueron fundadas con persecución. Estas iglesias fueron fundadas con sangre. ¿Sí? Eso no es como hoy, hagamos una iglesia, juntémonos aquí 3 amigos y esto se nos creció y bueno, y vamos a colocar esto, póngale nombre, y le colocaron un nombre. No. Allí fue una misión que tuvo persecución, sufrimiento, sangre, y la sacaron adelante. Vamos a ver entonces la fundación de las iglesias de Galacia. Vamos a aprender esto. Ahora yo les digo, ¿cómo podemos nosotros aprender cómo se fundaron estas iglesias?
¿Dónde? Pastor, en un libro de historia. ¿Cuál es uno de los mejores historiadores que pueda tener el Nuevo Testamento? Lucas. Pastor, es que no hay libro de Lucas, de historia. Está el Evangelio, pero el Evangelio no habla nada de Galacia. Pero está el libro de Hechos. ¿Escrito por quién? Por el mismo escritor, ¿cierto? Lucas. Entonces, para comprender mejor cómo se crearon, se fundaron las iglesias de Galacia, debemos referirnos al libro de los Hechos. Y voy a citar solamente dónde está, porque no nos vamos a tomar el tiempo de leer todo lo que dice acerca de la fundación de estas iglesias de allí. Pero quiero que usted lo tenga en cuenta. ¿Dónde? Capítulo 13, capítulo 14 de Hechos. Tarea, léaselo en la casa. ¿Sí? Entonces hay una conexión directa con Hechos de los Apóstoles, con lo que usted y yo vamos a estar estudiando en esta carta de los Gálatas. Entonces, para entender el libro de los Gálatas, también tenemos que ir a Hechos capítulo 13 y 14. Capítulos en los cuales nos hablan a nosotros, ¿cierto? Cuando usted se va al capítulo 13 y 14 de Hechos, ¿qué aparece allí, querida iglesia? Primer viaje misionero de Pablo. Gracias. Entonces, allí cuando empezamos los capítulos 13 y 14, vamos a escuchar nosotros la narración que Lucas nos hace del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, ¿cierto? Y en ese primer viaje misionero, allí es donde se fundaron estas iglesias de esta área de Galacia, ¿cierto? ¿Cuáles son las iglesias? Usted que está escribiendo se las voy a decir rápido. 1. Antioquía de Pisidia. 2. Iconio. 3. Listra. 4. Derber. Estas son las iglesias que conforman, ¿cierto? Estas iglesias de Galacia. Allí en Antioquía de Pisidia es lo que dice Hechos 14 al 52. Imagínense todos los versículos, no los vamos a leer todos aquí, tarea para usted. En Antioquía de Pisidia, en Hechos 13 del 14 al 52, nos habla a nosotros de la primera ciudad importante donde Pablo predica en Galacia. Allí nos narra a nosotros cómo fue esto. Fue donde Pablo encontró una fuerte oposición judía al evangelio de Jesucristo. Muchos, nos dice a nosotros los versículos allí, que muchos gentiles creen en la palabra de Dios. Y aquí se establece entonces una iglesia local en Antioquía de Pisidia. Dado a la fuerte oposición judía, aquí se marca el inicio, escúcheme, acá se marca el inicio del conflicto entre lo que es la gracia y el legalismo, ¿cierto? Allí en esta iglesia. Luego vamos a encontrar entonces Iconio, Hebreos 14, del 1 al 7. En Hebreos 14, del 1 al 7, nos habla a nosotros acerca de esta iglesia de Iconio, donde hubo una predicación poderosa, nos dicen estos versículos, pero que también hay una división en la ciudad. Hay un intento de apedreamiento contra Pablo, pero aún así se predicó la palabra, se forma una iglesia en medio de la persecución y allí nace una iglesia bajo presión y hostilidad. La otra iglesia que encontramos es la iglesia de Listra. La iglesia de Listra, que hace parte de la misma región, está en Hechos 14 del 8 al 20. Allí Pablo sana a un hombre cojo. Allí hay un milagro. Pablo sana a un hombre cojo. La gente intenta adorarlo como dioses. Ahí en los versículos del 8 al 20 dice eso. Y luego aquellos que tratan de adorarlos como dioses, la bipolaridad del ser humano, apedrean a Pablo y lo dan por muerto y lo sacan de la ciudad. Pero Pablo no estaba muerto. Pablo se levanta y ¿saben qué hace? Sigue predicando la palabra de Dios. Y aún así se funda la iglesia y aquí en esta Listra es importante porque Listra conecta con Hechos 16:1, que hace parte del segundo viaje misionero. En 16:1 dice que Pablo va primero a Listra.
¿Y qué nos dice allí en 16.1? En Hechos 16.1. Si quiere vamos a Hechos 16.1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? ¿Cómo apareció Timoteo? Aquí. Timoteo es de Listra. O sea que en Hechos 14, 8 y 20 nos hablan a nosotros de qué? De cómo Pablo le predica a quién, a su abuela, a su madre, y ahí está entonces ese discípulo que luego en el segundo viaje misionero va a ser tan importante. Donde Timoteo tenemos 2 libros. Primera y segunda de Timoteo, no porque hayan sido escritos por Timoteo, sino porque es Pablo pastoralmente escribiéndole a Timoteo, dándole recomendaciones. Luego vamos a estudiar los libros de Timoteo. Entonces, aquí probablemente es entonces donde Pablo se encuentra con Timoteo, ¿dónde? En Listra. Luego vamos a ver Derbe. En Derbe está entre Hechos 14, ¿cierto? Y nos habla los versículos 20 y 21. Una ciudad con una buena recepción del evangelio. Nos dicen que hay muchos discípulos y ahí hay una iglesia establecida y es el punto como final del primer viaje misionero de Pablo. ¿Correctos ahí? Eso fue ahí un brochazo rápido de cómo fue que se fundaron estas iglesias. Allí entonces se predicó la palabra de Dios, y así que por estas razones de las cuales hablamos, de los que nos narra a nosotros Hechos 13 y 14, es que podemos decir que estas iglesias nacieron no por casualidad, sino en medio de persecución y no en comodidad. Nacieron con el evangelio, un evangelio puro, predicado ¿por quién? Por Pablo. ¿Y de dónde recibió Pablo ese evangelio? De Cristo mismo, predicado por el mismo apóstol Pablo. Por eso cuando Pablo entonces, yo les dije que él escribía con el corazón en la mano y con un fuerte peso pastoral. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando escribe a estas iglesias de Galacia, no está escribiendo a desconocidos. Pablo les está escribiendo ¿a quién? A sus hijos espirituales, a iglesias que él mismo fundó. Qué dolor que uno se vaya un día de estos de acá de esta ciudad de Melbourne a hacer un ministerio a otro lado y después llame uno, que digan que no, que esta gente aquí ya están que diciendo Hare Krishna y diciendo ¿cuándo se desviaron? Le da a uno tristeza, ¿sí o no? Que no, que allá esa iglesia ya no, esa iglesia ya se dedicaron a la meditación y ahora están juntando que el yoga cristiano. Sí, uno dice, qué cosa tan absurda. Yo escribiría una carta con mucha tristeza, ¿sí o no? Esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo está escribiendo con el corazón en la mano porque eran sus hijos espirituales. Ahora, profundicemos un poco más en el problema que están viviendo allí. ¿Qué problema estaba ocurriendo y qué generó que Pablo escribiera entonces esta carta? Lo que pasó es que Pablo fue en su primer viaje misionero, no se quedó allí, ¿cierto? Volvió, pero después de que Pablo se fue, otros maestros llegaron. Y ojo con esto, llegaron otros maestros que no eran ateos, otros maestros que no eran paganos, otros maestros que no negaban a Jesucristo. Estos eran unos maestros que eran llamados judaizantes. ¿Y cuál era la forma en cómo ellos enseñaban? Enseñaban, está bien creer en Jesús, pero ya que ustedes son gentiles, para ser verdaderamente aceptados por Dios, los gentiles deben cumplir la ley mosaica. Eso es lo que ellos les estaban enseñando. Estos que estaban llegando después de Pablo. Entonces no negaban a Jesucristo, pero decían, bien, Jesús, bien, pero usted tiene que cumplir también la ley mosaica. ¿Esto qué quiere decir? Eran unos maestros que enseñaban, sí, fe en Jesucristo, pero sí a la circuncisión.
Porque si usted no se circuncida, no agrada delante de Dios. Sí, fe en Jesucristo, pero ojo ahí con la ley de Moisés, a cumplirla. Sí, fe en Jesucristo, pero también las obras son muy necesarias. Las obras que rabinos han instituido en la tradición judía, ¿cierto? Entonces, por eso se llamaban judaizantes, porque creían en Jesús, pero le estaban colocando arandelas. ¿Arandelas a qué? Al evangelio, a lo que era el mensaje de Jesucristo. Y aquí está el punto clave, querida iglesia. No estaban quitando a Cristo. Usted dice, pero es que no están quitando a Cristo. Pero a ver, dígame qué iglesias de las que muchas veces conocemos que están bien desviadas se paran desde el púlpito a decir que es que no creen en Jesucristo. No, eso no lo dicen. ¿Pero qué enseñan? Nuevas doctrinas raras. Y agregan arandelas sin quitar a Jesucristo, pero llevan a que la gente le agregue otro libro, aparte de la Biblia, ¿sí? Y por eso entonces eso es muestra de una secta, por ejemplo, donde nosotros nos tenemos que guiar única y exclusivamente ¿por quién? Por la palabra. Pablo, al darse cuenta de esto, reacciona. Y la reacción de Pablo es una carta, que es la carta a los Gálatas, una carta sin preámbulos. Por eso la carta a los Gálatas es una carta que es única. ¿Por qué? Porque dije ahorita, en Romanos Pablo explica, en Corintios corrige con paciencia, en Filipenses anima, pero en Gálatas es muy diferente. Pablo confronta. ¿Y confronta cómo? Como decíamos ahorita en el versículo 6. Versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo no está diciendo estoy confundido, estoy preocupado. No, cuando Pablo dice estoy maravillado, Pablo lo que quiere decir no es, lo que Pablo quiere decir es estoy atónito, estoy alarmado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que les prediqué, que era el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque abandonar la gracia que Pablo les enseñó, que es el evangelio, no es solo un error teológico, es alejarse de Dios mismo. Porque mire lo que está en juego, querida iglesia. Lo que realmente está en juego, aquí debemos ser nosotros muy claros. El evangelio no es cómo empezamos la vida cristiana. El evangelio no es cómo comenzamos nosotros la vida cristiana. Es cómo vivimos toda la vida cristiana. Eso es el evangelio. No es usted cómo comenzó, sino cómo vivió toda su vida a la luz del evangelio. Porque cuando mezclamos gracias con obras, cuando usted mezcla la gracia que Jesús nos ha dado delante del Padre y la quiere ajustar usted con obras, la cruz deja de ser suficiente. La seguridad se pierde, la libertad desaparece y la vida cristiana se vuelve una carga. Por eso Pablo usa palabras tan fuertes, 8 y 9. ¿Qué dice Pablo? Si alguno os predicare otro evangelio al cual yo os prediqué, sea anatema. ¿Y qué dice en el versículo 9? Aún si un ángel del cielo les predica una cosa diferente, ¿qué dice? Sea anatema. Y que bueno, pastor, ¿qué es anatema? Anatema es, sea esa persona bajo juicio, esté esa persona bajo condenación por enseñar una mentira. Familia, ¿por qué esto? Porque es que no existe un evangelio alternativo. No le podemos ajustar nada al evangelio, no, para que sea más suave, pastor, para que sea más suave, para que la gente no brinque tanto cuando uno les dice que en la cara pecadores, ¿sí? Dios es justo, Dios es amor. Muchas veces hoy por hoy predicamos, muchas quieren predicar, escuchar un Dios de amor, 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 amor. Obviamente, uno de los mayores atributos de Dios es amor. Y por amor Él nos entregó su Hijo para que muriera en la cruz
para estar con nosotros, para justificarnos. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que Dios es justo. Y como Dios justo, alguien paga un precio. ¿Y quién pagó el precio por nuestros pecados? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que predicar solamente el evangelio que habla las Escrituras. Ahora, ¿por qué los Gálatas están tan actuales en el día de hoy? Por lo que les digo, que a veces diluimos el evangelio, lo alteramos para que suene más nice, para llamar las juventudes, para llamar las familias, para llamar los hombres que son tan duros, pastor. ¿Sí? La iglesia, querida iglesia, cuando decimos que Gálatas es actual hoy, no estamos diciendo que hoy no importe la obediencia, ni que el cristiano pueda vivir de cualquier manera, porque vamos al otro extremo. Ah, no, estamos en la gracia, no, eso que no hay nada que hacer. Vaya y venga. Bebamos y, ¿cómo es? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, la Biblia es clara. El cristiano tiene un llamado a la santidad. El cristiano tiene un llamado claro a la obediencia. El cristiano tiene un llamado claro a tener una vida con coherencia entre lo que cree y lo que vive. Y ahí es donde nos pelamos muchos. Necesitamos que lo que usted y yo creemos, que lo que usted y yo hablamos, eso lo vivamos. Eso lo vivamos. Aquí el problema no es el compromiso. Aquí el problema no es el compromiso, el problema es el fundamento del compromiso. Y ahí es donde arranca la religiosidad. ¿Sí? Usted puede tener dos personas que están haciendo lo mismo, pero uno es religioso y el otro no. ¿Y en qué difiere? La motivación por qué lo hace. ¿Usted por qué viene aquí? Para que le vaya bien en la vida. Para que Dios lo bendiga. Diga, ¿usted por qué viene a la iglesia? Para que el Señor le dé una visa. Para que el Señor le dé los papeles que usted quiere. Para que el Señor le dé la plata que usted necesita. El trabajo que anhela. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Porque si usted está viniendo por eso, está viviendo una vida religiosa. ¿Sí? Puede que le salga el trabajo porque usted esté viniendo acá, pero no crea que eso le va a garantizar a usted tener una intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, el problema no es el compromiso, porque es más, usted puede ver gente más comprometida, pero más alejada de Dios. El problema es el fundamento por el cual usted tiene ese compromiso. Porque una cosa es obedecer, ojo con esto, una cosa es obedecer como fruto de la gracia, que es lo ideal. Por eso nuestras vidas tienen que ir acompañadas de obras, pero no obras para ser salvado, sino como fruto de la gracia derramada en mí. Entonces, una cosa es obedecer como fruto de la gracia y otra cosa muy distinta es obedecer para ser aceptados por Dios. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer que lo lleve a ser aceptado delante de Dios. Nada. Hace usted en su casa, su carro y traiga a la iglesia la plata. ¿Sabe qué es eso? Un bobo. Que nada va a pasar. Y lo peor es que la ignorancia de iglesias, de la iglesia, es que muchas veces eso es lo que se predica desde el púlpito. Y la gente lo cree, va y vende su casa, va y vende su carro, lo trae a la iglesia creyendo que Dios los va a bendecir mucho. ¿Y sabe qué? Es una real mentira. Y por eso hoy no creen las iglesias, porque es que las iglesias son abusadoras. Las iglesias lo que quieren es tumbarle a uno a la iglesia, lo que a uno ya, verlo llevado. Ojo, el problema ahí no es de la iglesia. El problema es suyo. Por no tener conocimiento bíblico. Por no tener bases bíblicas. ¿Sí? Por eso uno tiene que exponer la palabra de Dios. No lo que yo quiera. Es como quien dice, bueno muchachos, arrancamos el año y esto está muy berraco las finanzas de la iglesia. Hay que predicar de ofrendas. Primicias del año. ¿Cierto?
Y puedo sacar todos los versículos habidos y por haber de la palabra de Dios, diciéndole a ustedes que el primer salario del año hay que traerlo a la iglesia. Eso es manipulación. Y la gente se deja manipulación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Ahora, una cosa muy diferente, entonces uno decir, yo no doy nada porque es que en la iglesia me la quieren robar toda. También se llama ignorancia espiritual. Porque la palabra de Dios nos llama a nosotros que nosotros debemos aportar a la obra del Señor. ¿Sí? Pero no como el pastor de la esquina que quiere que usted venda la casa y el carro para que lo traiga, para que usted le vaya bien. ¿Sí? Entonces, una cosa es obedecer como fruto de la gracia y una cosa muy distinta es obedecer para ser aceptado delante de Dios. Y aquí es donde Gálatas se vuelve peligrosamente relevante en el día de hoy, por lo que les acabo de decir. Porque sin darnos nosotros cuenta, volvemos a poner cargas en las personas donde Cristo ya puso libertad. ¿Sí? Ahora bien, también existe el otro extremo, la falsa libertad. Estamos en el Evangelio de la Gracia. Haga y deshaga que al fin y al cabo usted ya es salvo. ¿Sí? Y eso se llama, pues hay una iglesia que llama creciendo en gracia. ¿Sí? O creciendo en desgracia. ¿Sí? La falsa libertad muchas veces se usa para mostrar que la gracia es la excusa para vivir sin obediencia al Señor. Y Gálatas confronta ambos errores, el colocar cargas que no deben de ir, ni libertades que lo lleven a tener una vida sin. La gracia de la iglesia no puede producir en nosotros libertinaje. La gracia produce una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, una vida guiada por el Espíritu de Dios y no guiada por la carne. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en este libro. Amén. Vámonos entonces a entender cuál es el mensaje central de toda la serie, de lo que vamos a estar hablando. Yo quiero que usted se vaya de aquí con lo siguiente. Si nosotros tuviéramos que resumir todo el libro de Gálatas con una sola frase pastoral, esta sería la siguiente. ¿De qué se trata el libro de los Gálatas? El día que a ustedes les pregunten eso, ¿cómo lo resumen? Los Gálatas nos hablan a nosotros de que solo Cristo es suficiente. Eso es lo que nos habla a nosotros Gálatas. Cristo es suficiente. Los Gálatas nos hablan a nosotros de la suficiencia de Cristo para nuestra vida espiritual. Sí, familia, Cristo es suficiente para salvarte. Cristo es suficiente para sostenerte. Cristo es suficiente para transformarte. Cristo es suficiente para llevarte hasta el final. Solo Cristo. Eso es lo que nos habla a nosotros Gálatas, y es lo que Pablo quiere que la iglesia de Galacia lo entendiera, y ahora el Señor quiere que ustedes como iglesia de Livingstone en Melbourne lo entiendan. Solo Cristo es suficiente. Durante esta serie vamos a aprender a defender el Evangelio, de que no le tenemos que colocar arandelas a nuestra fe. Vamos a aprender a vivir en la libertad cristiana, no en la libertad del mundo. Porque ¿qué nos dice el mundo? La libertad es que usted salga hasta la hora que usted le dé la gana, se acueste con el que le dé la gana, que si usted quiere identificar como un perro, que se identifique como un perro, que quiere identificar como un elefante, como un caballo. Esa es la libertad que hoy el mundo está llamando. Vamos a aprender a caminar en la libertad que solamente Cristo nos da. A caminar en el Espíritu. Vamos a aprender a vivir gloriándonos nosotros solo en la cruz, entendiendo el poder que tuvo la cruz para nuestra salvación, de lo que pasó allí. No solamente el madero, o sea, no el madero, la obra que pasó en la cruz. ¿Amén? ¿Correcto?
No se pierdan. No se pierdan ninguno de estos sermones porque van a estar, mejor, riquísimos, deliciosísimos. ¿Sí? Déjeme terminar. Cierro con otra pregunta. Déjeme terminar con una pregunta honesta para ustedes, para que se vayan mascando algo para la casa, como un chicle, ¿cierto? Como las vacas. Para que, ¿cómo hace la vaca? Rumee toda esta semana. Rumee toda esta semana. ¿En qué, ojo iglesia, en qué estás confiando hoy para sentirte aceptado por Dios? ¿Usted en qué está confiando para sentirse aceptado por Dios? Y le dejo algunas pistas. En la disciplina, en tu servicio, en tu conocimiento, o en Cristo solamente. Rumee esto, ¿sí? Pregúntese esta semana, ¿en qué está usted confiando para sentirse aceptado por Dios? ¿Las cosas que usted hace por Él o en Cristo solamente? Pablo lo va a decir a nosotros más adelante. 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso tiene que ser nuestra confianza. Iglesia, no hay otro evangelio. No se deje engañar. No hay otro evangelio. Usted no tiene que guardar el Shabbat. Usted no tiene que limitarse de alimentos. Usted no tiene que hacerse la circuncisión. Usted no tiene que hacer nada de eso. Cristo solo. No hay otro evangelio. No lo cambiemos. No lo diluyamos. No lo mejoremos. No me ponga usted aquí espiritual de decir que tuvo una revelación que solamente usted la recibió. Eso es muestra de un error garrafal. Así usted ve a un ángel con alas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si un mismo ángel, pero pastor, yo vi el ángel que me dijo esto. Pablo muy claro dice, si un ángel del cielo viene y le dice una cosa diferente a lo que dice este evangelio, sea anatema. ¿Sí? Vivamos entonces en la libertad por la cual Cristo murió en la cruz por nosotros y vivamos su palabra. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.